Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 202 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la pulverización del sistema político. Vine buscando cobre, pero... y el Eternauta en crisis. Chicos, bueno, sí. Le decíamos Pato un botón de muestra, ¿no? El ruido que ha hecho esta afiliación anunciada de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, que tiene mucho de valor simbólico después de todo, ¿no? Es la muestra de la creciente fragmentación que hay en la clase política argentina. Este producto tiene una demanda internacional para las próximas décadas que es clave. Este producto puede hacer próspera a Mendoza. ¿Cómo hiciste a dar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. En el primer bloque de Crisis en el Aire, te acercamos la radiografía de un panorama electoral fragmentado como nunca se vio. Aunque casi ni se note, en mayo habrá 5 comicios provinciales. Seguramente hayan escuchado hablar sobre la votación que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, es decir, dentro de una semana, pero mañana, domingo 11, se vota también en Chaco, en Salta, Jujuy y San Luis. Son 4 elecciones en un día. Sin embargo, si algo no se respira, es un clima electoral. Detrás de esta indiferencia generalizada, nuestra hipótesis es que está en marcha una mutación, un cambio más de fondo en el sistema político argentino, y de eso va a tratar este primer bloque de Crisis en el Aire. Comencemos entonces con un recorrido por las provincias donde se vota mañana, u hoy, si están escuchando este podcast el domingo. Vamos a recomendarles primero enfáticamente que busquen a nuestra web, revistacrisis.com.ar, los 3 artículos que publicamos esta semana en una saga federal para registrar durante todo el año qué podemos pensar sobre las elecciones. El primero de estos artículos es sobre el Chaco, está escrito por Daniel Michelini, desde Resistencia. Y allá pasa algo loquísimo, y es que el oficialismo, que es radical, va en alianza con los libertarios, y el peronismo define su interna en una disputa intestina. Luego publicamos una muy buena nota sobre el panorama en Jujuy, que fue escrita por Mariana Mamani, desde San Salvador. Allá en Jujuy la atomización de la oferta política es zarpada, incluyendo a los libertarios, que llevan 3 frentes distintos con peleas que se multiplican. Y hoy, viernes, cuando estamos grabando este podcast, publicamos un reporte desde la capital puntana de la colaboradora María Agustina Saber, donde nos cuenta que en San Luis, la provincia que en 2023 dejó de ser gobernada por los hermanos Rodríguez A, la fragmentación es total. Solo nos faltó cubrir una provincia, Salta, pero estuvimos hablando con algunos lectores y amigos de allá, como por ejemplo con Juan Tejerina, a quien le mandamos un saludo, y la situación va en este mismo sentido que estamos contando con el resto de las provincias que votan este domingo. Exacto, Nati, pero hagamos una pregunta, digamos. ¿Qué es lo que todos estos comicios tienen en común? En principio, hay un nivel de fragmentación que no se había visto nunca antes, acompañado con niveles de apatía y desinterés muy palpables, claramente distintivos o distintos a las elecciones anteriores. En el caso de la provincia de Santa Fe, donde tuvo lugar hace poco la primera votación de este año 2025, ya lo mencionamos en un programa anterior. Se presentó a votar solo el 55% del padrón, que fue la menor cantidad desde el retorno de la democracia. Si les parece, vamos a incluir ahora un breve spoiler del manifiesto que escribimos para el número 67 de nuestra gran revista impresa, La Crisis Posta, que va a salir, que sale cada 2 meses y que está... En este momento debe estar, ¿no? Ya. Está en el horno, es decir, en la imprenta, está por salir. Si estás suscripto te va a llegar a tu casa, y si no, hacelo, por favor, que por suerte se viene agotando número tras número. Leamos este fragmento del manifiesto. Los comicios que ya comenzaron son un ejemplo de cómo, por detrás de la discusión coyuntural sobre la relación de fuerzas parlamentarias, se dirime una mutación más estratégica en la naturaleza de las instituciones. La tendencia general es hacia una fragmentación extrema del sistema político. Luego del pasaje de un escenario de polarización,
que primó durante varios quinquenios a un formato de 3/3, lo que vemos desplegarse hoy es una virtual pulverización de las fuerzas partidarias en favor de la proliferación de figuras y facciones que se disputan de manera descarnada las cuotas de poder existentes. No ocurre solo en el peronismo, que debe tramitar una derrota histórica, sino también en el extinto Juntos por el Cambio, que se dirime entre dejarse llevar por la fuerza de gravedad derechizadora o insistir en un republicanismo testimonial. Pero lo más llamativo es que afecte incluso al oficialismo libertario, quien ni siquiera desde el poder puede ordenar a la propia tropa. Cerramos comillas. Le preguntamos, para pensar juntos esto que planteamos en el manifiesto, a Jorge Eliotti, quien es secretario de redacción del diario La Nación, qué está vislumbrando él de cara a estas elecciones, y nos envió el siguiente audio. Las elecciones de este año tienen algunas particularidades generales muy importantes que hay que tener en cuenta. Yo marcaría un contexto de apatía social, mucho desinterés. La sociedad no está de alguna manera con un ánimo de volver a ir a votar. En segundo lugar, vemos un escenario político extremadamente fragmentado. El ejemplo de la ciudad de Buenos Aires con 17 candidatos es una clara muestra en ese sentido, a lo cual se suman los desdoblamientos de las fechas electorales en muchas provincias que le dan una lógica extremadamente local al cronograma. A esto se suma un desgaste de los liderazgos nacionales de aquellas fuerzas aliadas al gobierno u opositoras, me refiero al rol de Macri en el PRO, al de Cristina Kirchner en el peronismo, al de Lustó en el radicalismo, con enormes dificultades para unificar una oferta electoral. Cada uno de algún modo hace lo que puede, pero en las provincias quienes los representan tienen lógicas muy autónomas, especialmente si gobiernan, si son los gobernadores de su distrito, donde hacen cada uno lo que entienden que les conviene más. Esto también está estimulado por un oficialismo que no hace grandes acuerdos electorales en las provincias, sino que va a un esquema híbrido, donde se alía en un distrito y en otro no, en otro compite, le saca algunas figuras, en fin, tiene otros nombres, es decir, un esquema bastante sinuoso respecto de cómo pararse en la elección nacional. Y después, naturalmente, el trasfondo de que la política va a estar fuertemente definida por la economía. En la elección nacional, claramente el vector que va a dominar, o la pregunta central, es apoyo o no al gobierno. Siempre las elecciones de medio término son una especie de plebiscito sobre la gestión del gobierno. En la medida en que la economía muestre números favorables o con expectativas favorables, bueno, el gobierno tiene muchas chances de ganar en octubre. Pero cualquier afectación a la cuestión económica va a sufrir directamente. No veo que la oposición o las oposiciones estén en condiciones de comprometer políticamente al gobierno si la economía no empieza a andar mal. Y esto tiene que ver con que el tablero está totalmente fracturado, producto de, naturalmente, la llegada al poder de Milei en 2023, y ese tablero no se reacomodó y no se va a reacomodar para estas elecciones de 2025. Bien, escuchábamos a Jorge Eliotti, como decíamos, secretario de redacción del diario La Nación, con un análisis bien interesante sobre qué va a pasar, ¿no? Un poco cómo leer lo que ya está pasando, pero va a seguir pasando hasta octubre, cuando se tenga lugar la elección nacional, ¿no? Él nos decía, no quedó en el audio porque, bueno, tratamos de que no sean tan extensos, pero nos mandó un audio un poco más largo, y una de las cosas que nos decía, no lo dejamos, pero quisiéramos mencionarlo acá, es que no se tienen que analizar con el mismo prisma, o al menos de manera lineal, las elecciones provinciales o los resultados que de ahí emerjan con lo que va a pasar a nivel nacional en octubre, como decíamos. Un poco se desprende del razonamiento que escuchamos, que acabamos de escuchar. Es importante esta distinción, y sin embargo, aún así, teniendo en cuenta esto, la tendencia a la fragmentación tiene varias aristas. No es solo la fragmentación de las fuerzas políticas, que es fundamental, que es lo que acabamos de escuchar de Eliotti en este momento y que nosotros veníamos diciendo antes también. Hay otro síntoma que es bien importante de remarcar, y es precisamente el desacople entre los comicios locales y los nacionales.
En este punto hay una modificación técnica en la técnica electoral que estimula el desenganche entre los dos niveles, digamos, y es la introducción de la boleta única electrónica en el Comicio Nacional. En algunas provincias existe, como en Santa Fe, ya desde antes, pero la novedad es que esta va a ser la primera elección en la cual a nivel nacional va a haber boleta única electrónica. Fue propuesta por el gobierno libertario el año pasado y votada por el Congreso, aprobada por el Congreso. El desdoblamiento, como decíamos antes, ya en muchas provincias se había hecho, ¿no? Muchas provincias ya, según la conveniencia de los gobernadores provinciales, ¿no? Si le convenía desdoblar, desdoblaban, y si no, iban junto con la nacional. Pero esta vez, en 2025, la tendencia es casi unánime. Y sobre todo, hay una novedad decisiva. La provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, también se desacopla, lo cual da cuenta de una alteración, ya podríamos pensar, en la dinámica misma del federalismo. A mí me parece que empieza a aparecer estas cuestiones más de fondo, ¿no? Quizás, podríamos decir, no haya que atribuir esta tendencia a un designio maligno simplemente, ni siquiera incluso catalogarla como negativa en sí misma. Hay, de hecho, quienes desde posiciones democráticas saludan la consolidación de este tipo de soberanía más local, más regional, que no dependa todo de lo nacional, sino que haya una propia dinámica local. Entre ellos y ellas, por ejemplo, están les compas de Ciudad Futura en Rosario, que vienen insistiendo hace mucho en la necesidad de que esto se consolide también. Pero no hay que dejar de registrar que este desacople entre las elecciones provinciales y nacionales vienen en el marco de una tendencia general a la fragmentación, y este también es un síntoma en ese sentido, que uno podría decir que está abordando un cambio en los cimientos mismos del sistema representativo. Le preguntamos a María Esperanza Casulio, que es analista política, que tiene una lectura muy fina sobre la cuestión federal precisamente. Ella vive en Neuquén capital y es profesora en la Universidad de Río Negro. Si está detectando algo así como una mutación significativa, como venimos diciendo, en el proceso electoral, escuchemos su respuesta. Creo que es bastante claro lo que se está viendo, no solo en las encuestas, sino también en la dinámica de las alianzas y de las candidaturas. Es una tendencia muy fuerte a la fragmentación de la oferta política. Después de más o menos 10 años o incluso un poquito más, en la cual la oferta política estaba bastante estable, con una especie de bicoalicionalismo, una coalición nucleada alrededor del PJ, a su vez hegemonizado por el kirchnerismo, y una coalición hegemonizada, nucleada alrededor de Cambiemos, hegemonizada por el macrismo. Eso ya en el 2023 se fragmentó, ¿no? Por un lado aparecieron, o estamos viendo, un contexto de fuertes divisiones al interior de ese PJ, y también, lo cual resulta interesante, una fragmentación muy grande, no solamente entre la Libertad Avanza y Cambiemos, sino también al interior de la Libertad Avanza. En algunas provincias la Libertad Avanza está teniendo ciertas dificultades de unificar sus listas, o aparece la posibilidad de que compitan candidaturas, ¿no? Y entonces lo que podría suceder es que se gane quien gane, pero que terminemos con un Congreso más fragmentado, con más partidos, entre comillas, porque en algunos casos serían fuerzas muy chiquitas, casi testimoniales, o fuerzas provinciales representados en el Congreso. De continuarse así, podría llegar a ser una transformación bastante profunda del sistema político argentino. Si a esto le sumamos además lo que marcan varias encuestas, que es una sensación de la sociedad de bastante insatisfacción con los partidos políticos, ¿no? Creo que esto es un riesgo, y es un riesgo bastante fuerte, es que la Argentina se mueva a un sistema político más parecido a lo que puede ser Perú, o a lo que durante mucho tiempo fue Brasil, en donde con partidos políticos muy débiles, en donde hay un montón de candidaturas personales o fuerzas muy hiperlocales, y creo que esto es
Hay sectores de la élite, podríamos decir, que no les molestaría nada un sistema así, que creo que después de lo que fue el fracaso del intento de construir un partido de centroderecha o de derecha liberal fuerte, moderno, como fue Cambiemos, ese intento en el 2019 fracasó y entonces ahora hay una especie de idea de decir, bueno, más que tener un partido fuerte que gobierne el país como a nosotros nos gustaría, tengamos un sistema político muy debilitado. Bien, muy interesante lo que plantea Casulio. Después lo vamos a retomar, pero ahora vamos al tercer aspecto que pone en jaque el proceso electoral, que es mencionado por ella, también por Liotti y también por cada uno de quienes escribieron desde Chaco, desde Jujuy y desde San Luis. Esto es la apatía y el desinterés que muestra la sociedad por las votaciones. Esto no es algo nuevo, si tomamos en cuenta que en 2023, por ejemplo, en las elecciones presidenciales votó el 76% del padrón nacional, que fue esto la segunda menor concurrencia desde el retorno de la democracia, pero todo parece indicar que hay una profundización de este fenómeno que es bastante heavy y que lo vamos a ir viendo a lo largo de este año. Para algunos, esta apatía puede ser concebida como una forma de manifestar el malestar frente a un sistema político que no ofrece soluciones reales. Paseó hacia finales de los 90 y después de las revueltas del 2001, cuando se escuchaba el que se vayan todos, y que desencadenó en un éxodo masivo de la población respecto a las formas institucionales y un descreimiento de la formalidad democrática. Bien, ahora el escenario es bien diferente y estamos más cerca de un gobierno del mercado sin mediaciones, como señalaba Casulio en el audio, que de una recuperación por parte del pueblo de la soberanía. Pero vale la pena tener en cuenta que sustraerse puede ser una posición activa también y no solamente una mera negatividad. Así es, Nati, pero vayamos ahora a algo que se está hablando poco y tiene mucho que ver con este proceso. Me refiero a la infraestructura electoral, al mismísimo sistema de votación que hasta ahora ha sido respetado por todas las fuerzas políticas como una garantía de inexistencia de fraude. Y recordemos algo que quedó en el olvido. En 2023, la maquinaria tuitera y callejera de los libertarios estaba preparando una denuncia de fraude con marchas a la Cámara Nacional Electoral y todo. Recordarán todo el murmullo que hubo previo al cierre de las 18 horas de aquel domingo. Como finalmente ganaron, la operación desestabilizadora se desactivó. Pero Milei lo dice una y otra vez a quien quiera escucharlo. Entramos al Estado para romperlo por dentro. Y bien, veamos entonces diferentes signos que empiezan a generar preocupación. 1. Se desmanteló la Dirección Nacional Electoral, desde donde el Poder Ejecutivo coordinaba esfuerzos con la justicia electoral. Por ejemplo, la impresión de las boletas se manejaba desde allí, junto a los partidos políticos. Ahora, con la boleta única electrónica, la cosa cambia. Segundo, el proceso de escrutinio provisorio va a quedar a cargo exclusivamente del Correo Argentino, que también está siendo objeto de un ajuste, como el resto de la administración pública. Tercero, por otro lado, el 22 de abril, la Cámara Nacional Electoral, entidad responsable del operativo electoral y del escrutinio definitivo, publicó una acordada extraordinaria en la que le pidió al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera el dinero necesario para comenzar con el proceso eleccionario y se mostró preocupado por la demora en esa transferencia. Le pedimos a Marcos Schiavi, quien fue director nacional electoral entre 2019 y 2023, que nos cuente su impresión sobre esta problemática y entonces escuchemos el audio que nos envió. Hoy estamos ante un sistema electoral con sus actores debilitados. Por un lado, el correo, que viene sufriendo un ajuste en sus sucursales y en sus trabajadores, una justicia electoral que está reclamando fondos y llamando la atención sobre la tardanza de esas transferencias. El Ejecutivo Nacional también sufre los recortes y por ende también la Dirección Nacional Electoral. Los partidos debilitados a lo largo de este tiempo y sobre todo víctimas de una fragmentación y una personalización de la política que los pone en un lugar muy incómodo. Y el otro actor que también es importante es la prensa, que está siendo agredida permanentemente. En ese marco tenemos también un sistema estresado, con los tiempos acortados. Hoy no tenemos los procedimientos administrativos
cerrados, no sabemos quién va a contar los votos ni quién va a imprimir las boletas únicas, y un sistema que se enfrenta a un nuevo régimen de votación con la boleta única a papel, desconocida tanto para los votantes como para las autoridades de mesas. En ese sentido, es indispensable que en el corto plazo haya una fuerte campaña de capacitación que haga que la gente sepa cómo usar el instrumento. Además, un escenario donde los desdoblamientos provinciales son la norma y no la excepción, también algo que da cuenta de una crisis de la idea de nación y de los proyectos nacionales en términos generales. Y en ese marco, con un sistema electoral debilitado y en crisis, la pregunta es sobre el instrumento democrático, el voto. Y si eso se le suma una participación en caída, lo que tenemos es un debilitamiento generalizado que debería llamarnos la atención y ponernos alertas. Bien, vamos a seguir de cerca este asunto entonces del sistema electoral, de cómo se va constituyendo concretamente, ¿no? el armado del operativo electoral. Como decía, acaba de decir Marcos Schiavi, por ejemplo, va a ser necesario una campaña pedagógica a nivel poblacional para explicar, por ejemplo, la boleta única electrónica. En Rosario fue muy difícil, me acuerdo. Cuando... Eso te iba a preguntar. Sí, fue confuso, me acuerdo. La primera vez que entré a votar no sabía muy bien qué hacer y hubo que difundir mucho eso. Claro, con la extensión de Argentina y las diferentes situaciones, es todo un desafío. O sea, cambia completamente. En vez de, como estamos acostumbrados, las diferentes boletas de los diferentes partidos, sábana, en cada lugar vos vas a elegir la que quieras. Ahora vas a tener una sola boleta, van a dar todos los candidatos en una misma. Sí. Y tenés que tildar. O sea que se va a precisar un proceso y estamos a 5 meses y todavía ni siquiera está girada la plata para empezar a armar esa campaña. Ni acá hablar con el tema de la impresión misma de las boletas. Son toda una cantidad de preguntas. Hay gente que está preocupada porque, como decíamos, hay sucursales del correo que han cerrado. Claro. Y son las que después van a estar encargadas de mandar las urnas, ¿y ahí cómo custodiarlas? Se hace? Bueno, no sé, por eso, todo eso habrá que verlo y la cosa va lenta. Entonces, vamos a seguir este tema, seguramente lo vamos a hablar varias veces acá, porque es preocupante. Puede ser un punto de inflexión en la ya cascoteada democracia argentina. Y como en tantas otras materias, la ultraderecha tiene en este sentido una especie de ventaja anímica o subjetiva, ¿no? Esta especie de prepotencia de que no quiere conservar nada, está dispuesta a romper todo y va a fondo. Después lo va a pagar caro. Yo no tengo dudas de que va a terminar mal y que van a terminar mal ellos mientras más se zarpen, pero en el aquí y ahora avanzan sin límites y entonces se llevan puesto todo. Para terminar, si les parece, volvamos al manifiesto del nuevo número de Crisis que ya mencionaba antes Juan. Recordamos, ya entró en imprenta, muy pronto el domingo con el newsletter les va a llegar la posibilidad a los que estén suscriptos a la versión digital de entrar al PDF. A partir del domingo ya van a poder leer el nuevo número. Y para los que están suscriptos a la revista impresa, a partir de la semana que viene les va a empezar a llegar poco a poco, no se pongan ansiosos, a sus casas la revista, el objeto, que la verdad que es muy, muy bueno. Y recordar esto, la forma es suscribirse o comprar este número. También se puede comprar solo este número. Individual. Este número que está por salir en revistacrisis.com.ar/tienda. Y no se dejen estar, no se duerman, porque como decía Juan también antes, se está agotando, cada número se está agotando. Cerremos entonces con un fragmento de este manifiesto editorial del nuevo número. La hiperfragmentación electoral no es tan sorpresiva como descolocante. Si miramos con atención, es el programa confeso de la ultraderecha. Voluntad destituyente sin propuesta de un orden alternativo o superador. La denuncia contra la casta no supone el advenimiento de un personal político mejor, sino llevar al paroxismo ese método indecente, hasta que el nihilismo se haga costumbre. El develamiento de una mentira no da paso a una verdad, más bien instala el reinado de la desconfianza. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro.
En esta segunda parte, entre anuncios mineros y nuevos blanqueos, nos metemos en esa marabunta que es la macroeconomía sedienta de dólares. Este 7 de mayo fue el día de la minería en Argentina y no es la intención de este podcast apegarse a las efemérides ni nada que se parezca, pero este sector, la minería, junto al agro y la energía, son las tierras prometidas de la generación de divisas de los discursos de los últimos tiempos, así que tiraremos de esa punta para desovillar en este segundo bloque de Crisis en el Aire la cuestión macroeconómica en una semana donde justamente lo económico, cuando no, ocupó parte de la conversación pública. Vamos por partes. El boom del cobre crece poco a poco como un bramido que va expandiéndose de provincia a provincia. No solo el cobre en realidad, también el uranio, pero vayamos de a poco. Por un lado tuvimos el gran anuncio que fue en San Juan, que es una reserva de oro, cobre y plata, que dicen que es el hallazgo del siglo, de hecho. Es un anuncio que vino de la mano del proyecto Vicuña Corp, que es conformado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Hablaron que se trata de uno de los 10 depósitos más grandes del planeta, de hecho, y bueno, esto ya lo que desata es una serie de récords, ¿no? Es un poco de, bueno, es el yacimientos más grandes, pasó cuando hacemos un seguimiento de historia hacia atrás, cuando se anunció Vaca Muerta. Un poco de este anuncio es lo que escuchamos al comienzo del podcast en los titulitos, bueno, es el gobernador de Mendoza también hablando de esto, hay como mucho impacto, y estos específicamente se encontrarían en los yacimientos Filo del Sol y José María, como decíamos en San Juan, y de paso se puede leer en nuestra web una serie de apuntes sobre el cobre y las discusiones que se abren ahí alrededor. Por estos días se realizó la 12ª edición de Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones. Ahí se reúnen obviamente los representantes justamente de las finanzas y quienes manejan el dinero en este país. Participaron Caputo y Milei, y es interesante acá ver cómo los sitios especializados en minería decían que por un lado se abría una nueva era en cuanto a la minería en Argentina, y por el otro lado que se mostraba el optimismo del sector, digamos, porque se están dando por fin las condiciones esperadas para que se invierta en este sector desde afuera, que lleguen estas famosas inversiones. Y esto coincide con una serie de noticias que además se dieron en todo el país vinculadas a este tema. A propósito de esta fecha que mencionabas, Nati, el Día de la Minería, que es el 7 de mayo, se cumplió el miércoles, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, CAEM, compartió un diagnóstico de la actualidad de la industria en donde detalló que se trata del 6º complejo exportador. Pero está en aumento, o sea, va a escalar en ese ranking, y que si bien esa es la representación actual en el plano nacional, a nivel provincial las cifras aumentan, ¿no? Si a nivel país representan el 5% de las exportaciones, por ejemplo, en Salta representan el 80%, en San Juan el 81% y en Catamarca el 87%, o sea, casi la totalidad de las exportaciones de esas provincias tienen que ver con la minería. Esto lleva a pensar en otros anuncios y en discusiones que no se dan. Solo una punta para tomar dimensión. La pelea por una planta de GNL, de gas natural licuado, entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro hace un par de meses, se resolvió con un buque que llega desde el mar. O sea, no se puso en ninguna de las dos provincias, ¿no? Y no se trató de una mala negociación, sino de un modelo de negocio que es el que se impone cuando, como se dice, los de adentro no se ponen de acuerdo. Los hermanos no se ponen de acuerdo. Se pelean. Cuando los hermanos se pelean. Ya hablaremos de esto en una próxima nota que estamos preparando para la web de la revista, pero por ahora quedémonos con esta fiebre de la minería que viene creciendo y que genera múltiples escenarios. Al mismo tiempo, esta semana el Financial Times publicó una nota sobre las riquezas de cobre de Mendoza y cuentan que la industria vitivinícola va dejando paso a las inversiones de cobre, ¿no? PSJ Cobre Mendocino, propiedad conjunta de la suiza Sonda Metals y el argentino Grupo Alberdi, es el proyecto que está sobre la mesa, aunque vienen otros detrás de ese. Y estos días circuló un video de Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, en sesión donde llevan a escena un pedazo de roca con cobre, una botella de vino y un vaso con agua. Wow. Por otra parte, este lunes en Chubut se publicó en el Boletín Oficial la modificación de la estructura del Ministerio de Hidrocarburos, creando un área específica para el control de concesiones mineras.
Y una más, también esta semana en Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador, emitió un DNU, un decreto de necesidad y urgencia que instaura un régimen promocional transitorio que reduce las tasas retributivas de servicios en la actividad minera, o sea, baja de impuestos. Pasemos ahora, Mario, brevemente a otro tema que no tiene específicamente que ver con minería, pero sí con el modelo económico que propone el libertarianismo. Este jueves, YPF presentó su balance del primer trimestre del año y estrategias anti-inversores. Y allí, básicamente, dijeron que su única apuesta es vaca muerta. La empresa se está retirando de 50 pozos convencionales maduros, así lo llaman, alrededor del país, y espera no tener ninguno para el tercer trimestre del año. Es decir, YPF se convertiría en una petrolera, casi exclusivamente de shale. O sea, del no convencional, del no convencional, claro. Del método nuevo. Exactamente. Ya cerraron acuerdos para irse los pozos maduros en Santa Cruz, están abandonando varios en Neuquén Norte y negociando salirse de 3 bloques de producción en Chubut. La apuesta por el petróleo y el gas no convencionales de vaca muerta tiene su cuota de riesgo porque implica mucha inversión. De hecho, en la presentación, el CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que están armando sus proyecciones con un barril de petróleo a $72. Pero hoy está cerca de $60. Dicho esto, YPF también reportó pérdidas en el primer trimestre por $10 millones. Sin embargo, en la empresa mantienen el optimismo. Y ya que hablamos de optimismo, esta semana hubo una noticia económica que hizo mucho ruido, pero que el gobierno presentó con bombos y platillos, como suele hacerlo. La administración libertaria anunció otro blanqueo, sí, uno nuevo más, pero distinto al que suelen hacer todos los gobiernos, incluido este mismo el año pasado. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que quiere que los argentinos puedan usar sus dólares en efectivo sin declarar, sin la necesidad de tener que explicar de dónde vienen. Son los famosos dólares que están abajo del colchón. Así les solemos decir los argentinos. De los que se calculan que habría entre 200.000 y 400.000 millones de dólares en el país. Según algunos trascendidos, el gobierno planea que no haya que justificar el origen para transacciones de hasta $100.000. Eso significaría, básicamente, vivir en un estado de blanqueo permanente. Así es, Juan. La ingeniería legal que habría que inventar para implementar algo así sería compleja e incluiría la derogación de varias leyes penales. Como sabemos, además, muchos argentinos ahorran en dólares que se usan para las transacciones grandes, ¿no? O sea, es decir, para compra de autos, inmuebles, para la construcción. Pero la idea es popularizar su uso para compras más chicas. Las metas del gobierno con este plan son varias. Primero, que remonte el consumo, que como ya sabemos está planchadísimo, y esto hacerlo sin tener que emitir. Segundo, subir el circundante de dólares, descomprimir algo de la demanda y con eso remonetizar la economía, quizás incluso empujar el precio del dólar hacia abajo. Y tercero, narrativamente a ellos les sirve para abonar el relato de que estamos yendo finalmente a la prometida dolarización. Estuvimos hablando con varios expertos de distinta procedencia, de distinto color político, y ellos nos manifestaban su preocupación. Primero, en el plano económico, esto sería aceptar el bimonetarismo y abandonar parte de la política monetaria. Y además implicaría directamente legitimar la última fase del lavado de dinero, que es el ingreso de fondos mal habidos al circuito formal. Porque, ¿qué pasa? No solo ingresaría el chiquitaje del abajo del colchón que decíamos hoy, sino también que esto lo que habilitaría era el ingreso de dinero proveniente de posibles delitos o de delitos efectivamente. Ahora vamos a escuchar a Pedro Vizcay, que es economista y ex director del Banco Central. Él nos comparte su idea de qué consecuencias puede tener todo esto que estamos contando. En el gobierno hay un espíritu desregulador muy anclado en las ideas libertarias. Es un espíritu desregulador que también se ve en otros países del mundo. Pero creo yo que sobre ese espíritu desregulador se están aprovechando ciertos actores económicos, algunos grupos de poder, ciertos actores vinculados con las finanzas ilícitas en el país, y están provocando un debilitamiento de todo el sistema antilavado de dinero. Esto fortalece al lavado de activos y también fortalece la corrupción. La simple idea de que ingrese dinero no declarado en bancos, especialmente cuando ese dinero
se configura en dólares vinculados con su adquisición previa en cuentas financieras, en cuevas financieras, perdón, pone, creo yo, en el centro de la discusión el problema de la permisividad del gobierno frente al capital financiero ilícito. Pero de todos modos habrá que ver, y este es tal vez el punto más relevante, si el gobierno decide dar un paso más y pasar de la declaración a la acción y reformar la normativa antilavado del país. Esto no es un tema menor, porque las normas antilavado de la Argentina son normas que tienen una configuración global. Son normas estandarizadas a nivel mundial y monitoreadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. De modo que para hacer lo que el gobierno está proponiendo debería ocurrir una reforma sustantiva sobre la normativa que regula puntualmente el ingreso de dólares en efectivo en cuentas bancarias. Estas normativas establecen la obligación de los bancos de reportar operaciones, incluso sin importar el perfil del cliente. Solo el hecho de que un cliente ingrese dólares en efectivo en los bancos por encima de un determinado umbral, que en Argentina es un umbral bastante bajo, obliga a los bancos a hacer un reporte automático de esa operación como una operación sospechosa. Ese estándar de funcionamiento o esa práctica de funcionamiento del sistema antilavado es clave porque permite capturar dentro del sistema de prevención de ilícitos vinculados al lavado de dinero todas aquellas operaciones donde el origen de los fondos esté ligado directamente con el manejo de dinero en efectivo. Bueno, como decía Pedro Vizcay, estamos yendo hacia un esquema también inédito en materia financiera y de desregulación. Esto, como comenta Vizcay, implicaría o contaría con una especie de cambio en el orden internacional, porque hay reglas que se fueron estableciendo a partir de la globalización y de la financiarización del capital, pero que, como sabemos, así como la ONU y las diferentes instancias internacionales están en este momento en proceso de estallido, con lo cual hay que ver qué eficacia tienen efectivamente, por ejemplo, para penalizar en este caso a un país como Argentina, que desregula totalmente el blanqueo de capitales, y eso es una especie de invitación muy clara también a la economía criminal, ¿no? A filtrar por ahí. Exacto. A que sea como pasó en Ecuador no hace mucho, o que está pasando en Ecuador, que precisamente se convierten en economías muy estrechamente vinculadas a las economías ilegales, que encuentran acá condiciones muy favorables para blanquear el dinero hecho ilegalmente, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando Vizcay, y que es algo que a partir de todas estas modificaciones normativas empieza a estar en el horizonte inmediato, así como acabamos de ver en el primer bloque la cuestión también de un cambio en el sistema electoral que nos lleva a lugares insospechados, ¿no? Este es un poco el plano, el panorama que tenemos, y en este bloque lo que hemos tratado de mostrar es como la ubicación fundamental que tiene la escasez de dólares en Argentina, ¿no? Como el corazón de la crisis que ha venido sucediendo durante todos estos años, que le pasó al kirchnerismo, le pasó a Macri, y le está pasando también a este gobierno, que no tiene dólares, por eso tiene que hacer un acuerdo con el FMI, por eso tiene que hacer este blanqueo de capitales, y que además esa falta de dólares se vuelve crónica, se vuelve imparable, precisamente por el carry trade y por el esquema de tratar de mantener el peso, o el dólar, digamos, el valor del dólar, y entonces eso hace que haya una especulación financiera, y eso cada vez intensifica más la falta de dólares. En definitiva, la gran pregunta es cómo, más allá de pasar este año que parecería ser que lo tiene abrochado, digamos, de acá a las elecciones, ¿qué tipo de esquema están pensando los libertarios para convertir a Argentina en un país viable, digamos, no económicamente? Y los signos son muy preocupantes. Acabamos de ver dos facetas de un mismo modelo reñido, digamos, con cualquier valor ambientalista, humanista, social, que tiene que ver por un lado con el extractivismo de las materias primas más básicas como la minería, el petróleo y demás, y por otro lado la economía criminal, que parecería estar invitándolos a venir a la Argentina a enterrar sus dólares, con todo lo que eso implica.
Crisis en el aire, un podcast para tirar del hilo de la coyuntura. La tangente de hoy está a cargo de nuestro editor de ilustraciones, el historietista Ezequiel García, quien despliega una crítica entusiasta de El Eternauta. Hola, mi nombre es Ezequiel García, soy historietista, ilustrador y editor de ilustraciones en Crisis, y vengo a dar algunas impresiones sobre El Eternauta de Netflix. Desde chico habito la historieta, como lector primero, como realizador después, pero siempre como amante del género. Sobre todo desde que tomé clases con el maestro Alberto Breccia en 1993, cuando yo tenía 18 años. Sí, el mismo Breccia que dibujó El Eternauta, pero la segunda versión, la del 69, la que Oesterheld mismo escribió en una especie de cover de sí mismo y fue publicada por entregas en la revista Gente. Ese Eternauta del 69 es maravilloso. Es mi favorito, es sombrío, experimental, jugado y mucho más politizado que la versión original que Oesterheld había escrito en 1957. Porque en esos 12 años, Héctor había cambiado. Atención, a partir de este momento, esta tangente contiene spoilers. En esa versión del Eternauta de 1969, Oesterheld cambia detalles centrales del guión. Por ejemplo, las grandes potencias mundiales le entregan América Latina a los invasores. O los integrantes de la resistencia se matan entre ellos. ¿Pero es este Eternauta de 1969 en el que se basa la serie de Netflix? No. Se basa en la versión original, la dibujada por Francisco Solano López en 1957, la que reeditó Planeta hace poco, la que todos conocemos. Pero por no basarse en la de 1969, ¿resulta menos interesante? No, para nada. Pero la serie de Netflix está plagada de cambios con respecto a la historieta del 57, ¿no? Sí, totalmente. Desde el capítulo 1. Por ejemplo, en la historieta, Juan Salvo recibe a sus amigos en su casa para jugar al truco. Esa es la casa que habita junto a su mujer Elena y su hija Martita. Pero en la serie van a jugar a la casa de Favali, Juan y Elena están separados, Martita se llama Clara y desaparece. Otro detalle, en la historieta la acción sucede en invierno. La casa tiene las ventanas herméticamente cerradas y por eso los copos mortales no entran y los amigos sobreviven. Pero en la serie es verano, llega una delivery venezolana y etc. Y así podría seguir durante horas. Pero tampoco es la idea que esta tangente sea solo un raconto de diferencias. Creo que la adaptación está realizada con mucho respeto y conocimiento de la obra original, así como coherencia con el mundo actual. Acá deberíamos quizás abrir el tópico adaptaciones como gran polémica. Cuando los hermanos Coen filmaron Sin lugar para los débiles, sobre un libro de Cormac McCarthy, dijeron que una adaptación es un gran resumen. Pero bueno, quizás un día podamos hacer una tangente sobre adaptaciones. Creo que El Eternauta de Netflix es fiel al espíritu y al clima de la historieta, resguardando sus conceptos troncales y sus principales derivas narrativas. La nevada mortal, el desconcierto, la supervivencia, el sálvese quien pueda, la invasión extraterrestre, la fraternidad colectiva, la resistencia, el hecho de que una aventura extraordinaria suceda en la puerta de tu casa. Y esto es una localía que Oesterheld ya había establecido en la primera publicación de 1957. Pensemos que él venía de guionar historietas de guerra, de vaqueros o de ciencia ficción, que sucedían en cualquier otro lugar del universo excepto en Buenos Aires. Todos esos conceptos troncales pasaron de la historieta a la serie de la misma forma, y miles de detalles también, pero tantas otras cuestiones no. Todos y todas estamos hablando de ellas por estos días. ¿Es válido objetar qué decisiones se mantuvieron iguales y cuáles no? Claro que sí, pero esas diferencias ¿hacen a la serie menos válida? Por ejemplo, un amigo me decía que la mayor traición es que la serie no suceda en 1957. Me pregunto, ¿las nuevas generaciones de hoy podrían haberse sentido identificadas con un mundo donde solo existía la radio? ¿Quizá la serie debería haber tenido más violencia y sangre? ¿Era El Eternauta una historieta violenta y de terror? ¿Quizá la resistencia debió haber conducido el tren a 11 y de ahí ir al Congreso? ¿Cómo la hubiera filmado Lucrecia Martel? ¿Hoy se vería en Movie y fuera de competencia en el Festival de Cannes? Y así sucesivamente. Esto puede ser infinito. Así que me voy a detener solo en un par de observaciones que me llegaron. Algunos compañeros expresan sus reparos con respecto a la situación militar que se desarrolla en la serie desde que la resistencia se establece en Campo de Mayo.
Debo confesar que cuando llegué a esa secuencia se me produjeron un par de cortocircuitos. Campo de Mayo, Oestergel, la dictadura, los desaparecidos. Pero seguí adelante, envuelto en la trama. Días después, en los debates y conversaciones que produce la serie y hablando de esto con un colega, me decía que creía que, luego de ser secuestrado, Oestergel en algún momento pasó por Campo de Mayo. Investigando para esta tangente, leo efectivamente que la megacausa Campo de Mayo probó que Oestergel, entre varios centros clandestinos de detención en los que estuvo, también pasó por el Campito, ubicado en Campo de Mayo. Entonces, en la serie, dado este detalle tan sensible, ¿se podría haber ideado otro lugar como base de la resistencia? Puede ser. Y sí, la cuestión militar en la serie nos resulta chocante. Existe una razón narrativa de peso para incluirla. En un relato así, para confrontar una invasión extraterrestre se necesita un poderío militar. No van a ir 4 tipos con palos a enfrentarlos. Oestergel ya lo había establecido. Una colega me decía que los militares están para defender la nación, o sea, que en la serie estarían cumpliendo ese rol. Después que haya una connotación negativa respecto a ellos por las atrocidades que cometieron en nuestra historia, bueno, eso es otra cosa. Ella incluso planteaba que hasta le parece un poco infantil no poder separarlo. Y de hecho, continuaba ella, sobre el final, civiles y militares son básicamente manipulados por los extraterrestres. Entonces hay una construcción ahí, quizás no tan literal, perdón. Quizás una obra no tiene que ser tan explícita, sino estar abierta a la interpretación. Sus capas de profundidad dependen de lo que sucede una vez que está en circulación, ¿no? Quizás ahí reside su valor y su capacidad transformadora. Otra compañera hacía notar el hecho de que se incluye la Guerra de Malvinas, pero no otros periodos de nuestra historia, como por ejemplo la dictadura, que ni siquiera hay una mención, un guiño, un chiste sobre la dictadura. Pero creo que la decisión de incluir Malvinas también es argumental. Es la única manera de explicar por qué Juan Salvo hoy sabe disparar y manejar armas. De hecho, algo similar hacía Oestergel en el 57. Lo justificaba en el hecho de que Salvo era reservista, o sea, un tipo que recibió entrenamiento militar y puede ser llamado a servir si hay un conflicto o una emergencia. Oestergel buscaba verosimilitud para las acciones de ese hoy, el hoy de 1957. Y la serie también lo hace, para el hoy de 2025. Por ejemplo, las multitudes se refugian en un shopping, comen del patio de comidas, duermen en las carpas que se afanan en los locales. ¿Es lo que todos haríamos en un caso así o no? Vuelvo a lo anterior. Se referencia a Malvinas, se referencia al 2001. La serie también debería haber mencionado otros hechos de los últimos 30 o 40 años o 50 años, como la dictadura, el alfonsinismo, el kirchnerismo. ¿Estamos pidiendo que se mencione la dictadura para que la serie tenga una lectura más política? ¿Qué más político que una invasión donde lo primero que te toca te mata? Y encima luego aparecen monstruos y nos convierten en robots para enfrentarnos a todos contra todos. ¿Qué mayor alegoría política puede haber para, como dice Eduardo Estupía, esta profecía de exterminio, tierra arrasada y resistencia? Pero para mí lo más importante del fenómeno es lo que está pasando hoy con los pibes y pibas. Desde hace muchos años doy taller de historietas, y cuando fui a dar clases esta semana, el Eternauta era el tema obligado. Yo había llevado mis libros de Brecha y de Solano López, y casi todos, sobre todo los que tienen entre 9 y 14 años, estaban viéndola o la habían visto completa. Y estaban fascinados. Un pibe se había leído la versión original de Solano en 3 horas, 2 días antes del estreno de la serie. Una chica decía haber reconocido en un capítulo el edificio donde vive su abuela. Particularmente mis alumnos de Vicente López estaban muy impactados por haber visto en la serie sus calles, su barrio, sus lugares habituales, y no una historia que sucede en Nueva York, Londres o París. Junto a mi hijo, por ejemplo, fuimos a buscar por la ciudad los lugares donde se filmó, y descubrimos que existe el túnel que pasa por abajo de la General Paz en el capítulo 4. En estos días, en el IVA, la escuela artística a la que él asiste, están junto a sus amigos jugando al Eternauta en el recreo. Algunos son cascarudos, otros son hombres robot, otros son eternautas. La serie está generando un impacto cultural y un sentido de pertenencia profundo, logrando una penetración cultural pocas veces vista para un producto así. Y está haciendo que los pibes y las pibas se acerquen de otra manera al Eternauta como producto, sea historieta o serie, y que se relacionen de otra forma con lo que les plantea la ficción y el lugar donde vivimos.
No me parece poca cosa para el mundo de hoy, que un producto cultural totalmente mainstream, que interpela a chicos y grandes, sin menospreciar a ninguno, genere pertenencia, orgullo y curiosidad. Como ayer me decía un gran amigo, las semillas que implantó Westergeld siguen germinando. Sí, pero mirá lo que se viene. Más cascarudos, más hombres robots. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Facundo Iglesia y Nico Perrupato trabajaron en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco. Yo soy Flor Badaraco y Ale de Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Puedes colaborar con este proyecto en revistacrisis.com.ar. Chau, hasta el sábado que viene.